A ver, esta chica pues también parece que está confundida, ¿no? ¿Qué le pasa? O no sé. Y tenemos una bandera. ¿De dónde es esta bandera? La pista es fingir que no se comprende o que no se sabe algo para evitar una responsabilidad o un problema también. Pues bueno, os voy a contar un poquito en qué consiste esta actividad primera, ¿no? Adivina la expresión con la foto. ¿Qué es esto? Pues, tal y como dice la descripción, tenemos una foto. Aquí que veis, vemos un plato de calamares. Es un plato de calamares. Esto os tiene que dar algo que pensar. Y luego tenemos que esto es igual a esto. Tenemos a un bebé que está en la siesta, probablemente, y con estas dos pistas vosotros tenéis que adivinar cuál es la expresión. Tengo una pista más, pero la pista es muy obvia porque es justamente la descripción de la expresión, el significado de la expresión. Así que os voy a dejar pensar. Podéis decir cualquier cosa, no arriesgaos. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser correcto. Arriesgaos, a ver qué expresión os sale porque es un poquito rebuscada, es difícil, no, tal vez no os va a venir a la primera. Os voy a dar la pista es muy fácil, la verdad. La pista es que la expresión significa quedarse dormido o dormida, por supuesto, profundamente. ¿Qué tiene que ver quedarse dormido con unos calamares? ¿Qué relación tiene? ¿Pero qué locura es esta? Sí, ahí lo han puesto en el chat, lo ha puesto Bárbara, muy bien. Efectivamente, es quedarse frito. Este es el juego que tenemos para hoy. La actividad así más interactiva de hoy va a ser esta. Así que, efectivamente, tenemos una foto, una pista, imágenes y tenemos que adivinar la expresión. ¿Podéis tal vez dejarme un ejemplo con esta expresión en los comentarios del chat o en los comentarios del vídeo? Sí. Por ejemplo, yo digo, me quedé frita en el autobús y cuando me desperté estaba lejos de mi parada. Me había pasado la parada. Es decir, me quedé frita, me quedé dormida muy profundamente, a veces también muy rápidamente. Alguien que se sienta y de repente cierra los ojos y ya está dormido o dormida. Dices, se ha quedado frita, se ha quedado frito. Muy bien, venga, vamos a por la siguiente, que hoy vamos a estar aquí a tope. La siguiente imagen es esta. Siempre hay dos o tres imágenes. La primera imagen que tenemos es esta. Esta va a ser muy fácil, ya os lo advierto. Y la segunda imagen va a ser que esta imagen no es igual a, sino que es un significado combinado. Tenemos unas manos con jabón. Esta es fácil, tenéis que reconocer que esta es fácil, porque la verdad es que no sé por qué el cerebro es un holograma, no sé por qué. Es la foto que he encontrado. Pero ahí os dejo para que vayáis pensando. Y la pista es manipulación mental. Manipulación mental para cambiar las ideas de una persona, para convencer a una persona de que abandone sus valores, sus creencias, algo. Esta expresión sé que existe también en otros idiomas. Os doy la respuesta, que es lavar el cerebro, con R, cerebro, a alguien. Lavar o lavarle el cerebro a alguien. También, dejadme ejemplos por aquí. Muy bien, Ramón, también, no pasa nada. Daniel, perfecto. Vale, podemos decir lavar el cerebro, no el cerebro, como decía por aquí alguien en el chat, el cerebro a alguien, pero también tenemos otra expresión que es comerle el coco a alguien. El coco, ya sabéis que normalmente nos referimos
a la cabeza, a la mente. Esas serían las dos expresiones también para esta foto. ¿Tenéis ejemplos de esta expresión? ¿La conocíais? ¿No la conocíais? Contadme en los comentarios, contadme en el chat. Muy bien, me voy a la siguiente, a ver qué foto tenemos aquí porque yo no me acuerdo. ¡Oh! Tenemos... Esta también es muy fácil, yo creo. Si la conocéis, la vais a detectar al vuelo. Tenemos una boca, una parte muy concreta de la boca. Y tenemos... ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Alguien lo sabe? Está tachado, o sea, están negando algo. ¿Pero qué es eso de la imagen? ¿Se ve bien? Efectivamente, es no tener pelos en la lengua. Exacto. ¿Y sabéis qué significa la expresión no tener pelos en la lengua? Pues significa hablar sin filtros, hablar sin rodeos, una persona directa, sincera, y que no piensa, no tiene miedo a cómo van a reaccionar los demás, no tiene miedo a molestar a otras personas. Esto es importante, ¿eh? Cuando aprendáis una expresión nueva, yo os recomiendo que no os quedéis en la superficie. Es decir, no os quedéis con apuntar la expresión en vuestro cuaderno o apuntarla en vuestro móvil, sino que es importante que la pongáis en práctica. Tal vez no tiene por qué ser ahora. Podéis venir más tarde o podéis hacerlo luego más tarde en vuestro cuaderno, pero sí que es muy importante que tengáis un ejemplo real que signifique algo para vosotros, que sirva de recordatorio de lo que significa. Es decir, que cuando penséis en la situación o penséis en la expresión, os lleven la una a la otra. Me voy a ver la siguiente foto. Hay una cuerda de la ropa para tender la ropa, más gente corriendo, igual a alguien que tira una tarta en una fiesta. Voy a daros una pista. La primera imagen es un objeto que sirve para tender la ropa en una cuerda. Esto es una pinza. La segunda imagen son personas que corren, pero porque se van. ¿Lo vais captando? No sé si... Y esto es igual a una persona que está un poco loca. Y de hecho la pista es 1. Se ha vuelto loco. 2. Ha olvidado algo. Esta expresión que vamos a ver ahora la usamos 1 para cuando alguien no le va bien, no le funciona bien la cabeza, de repente se vuelve loco o olvida mucho algo, cosas. Efectivamente, Daniel, eso es, irse la pinza, se le ha ido la pinza. Se le ha ido la pinza puede ser eso, alguien que de repente dices, es que se volvió loco, se le fue la pinza y empezó a gritarnos a todos. ¿Pero qué le pasó? Es que se le fue la pinza. A ti se te ha ido la pinza. Pero también lo usamos mucho para alguien despistado que de repente olvida algo. Yo lo uso mucho, por ejemplo, esta frase en mi día a día la digo al menos 3 veces por semana. Es, perdona, se me fue la pinza y no te respondí a los WhatsApps. Esto lo digo 3 veces por semana porque me pasa todo el tiempo. ¿No os ha pasado esto que estás mirando un mensaje y dices, voy a responderle, pero primero voy a hacer esto otro que tengo que hacer? Y nunca más respondes al mensaje. Pues eso me pasa todas las semanas varias veces. Entonces esta oración, esta frase, esta expresión, para mí es súper importante, porque la uso todo el tiempo. Perdona, se me ha ido la pinza.
Vale, me voy entonces a la siguiente. Yo creo que ya quedan pocas. No sé cuántas he hecho, la verdad que esto está durando un poco más de lo que yo pensaba. Uf, esta es complicada, creo que esta la voy a pasar rápido. Aquí tenemos a alguien que entrega un regalo en este caso, pero no necesariamente. No necesariamente. Y tenemos algo, este objeto metálico. Os tengo que dar la pista, porque yo creo que sin la pista va a estar muy complicado. La pista es que el significado de esta expresión es molestar. La expresión que buscábamos es dar la lata. ¡Ay, deja ya de dar la lata! No me des más la lata. Déjame. No me preguntes nada más. No me des más la lata. O cállate, que tengo la cabeza como un bombo. No me des más la lata. Siguiente. Esta va a ser también a lo mejor un poco complicada. Vamos a ver. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien me puede decir qué es esto de la imagen? Tenemos que sumarlo de nuevo a un cerebro, algo así. Os voy a dar la pista porque si no es muy complicado. Y la pista es que la expresión significa estar muy confundido y mezclar cosas en la cabeza. Significa tener desorden mental. Yo creo que probablemente esta es de las expresiones más difíciles de adivinar de hoy. Yo creo que la más difícil de adivinar de hoy. No es una nuez, la foto. No es un coco. Algo que sirve para crear un dulce que nos encanta a la mayoría de los seres humanos. Creo que es un fruto que tiene su origen en Sudamérica. Efectivamente, es cacao. ¿Es una vaina de cacao? ¿Qué es esto? Es que la verdad que no sé muy bien. La foto la he buscado en Canva. Entonces no sé muy bien si la foto es real o no. Pero sí, es cacao. ¿Y el cerebro? ¿Cuál es la conexión? Una expresión para estar confundido, tener desorden mental. Pues es tener un cacao mental. Tengo un cacao. Y siempre lo hacemos con esta entonación. Tengo un cacao mental. Increíble. A veces le ponemos un adjetivo. Tengo un cacao. Os lo repito muchas veces porque así es como lo vais a recordar. Y esto significa, madre mía, qué confusión tengo. Pero tú le preguntas a alguien, ¿no? Porque dices, ay, pero tú me dijiste que ibas de viaje a Grecia. O esa era mi hermana. O ¿tú vas de viaje a lo mejor a Turquía. Es que no recuerdo. Ay, que tengo un cacao. Es como que estás mezclando mucha información similar y no eres capaz de distinguir o de recordar, de separar más bien, ¿no? la información. ¿Lo captáis más o menos? Vale, hacemos una más. Se está haciendo un poco largo, ¿no? Hacemos una más, venga. A ver, esta chica pues también parece que está confundida, ¿no? ¿Qué le pasa? O no sé. Y tenemos una bandera. ¿De dónde es esta bandera? La pista es fingir que no se comprende o que no se sabe algo para evitar una responsabilidad o un problema también. Es de Suecia. Sí, efectivamente, la bandera es de Suecia. ¿Y qué expresión tenemos que tenga que ver con Suecia de alguna manera? ¿Qué significa fingir que no se comprende o no se sabe algo para evitar una responsabilidad? Porque sí, la expresión, me lo han dicho por aquí en el chat, es hacerse el sueco, hacerse la sueca. En español, cuando queremos decir que alguien está fingiendo no entender algo, o está fingiendo no acordarse de algo, o vamos a decir que se hace el sueco. Y le decimos, por ejemplo, mira, no te hagas el sueco, no te hagas la sueca, porque sabes perfectamente de lo que te estoy hablando. O podemos decirlo para nosotros, me hice la sueca,
En mi caso sueca porque femenino, pero si sois hombres, pues masculino. Me preguntó por fulanito, pero me hice la sueca. Me hice la sueca puede ser fingí que no lo había oído, fingí que no sabía nada, fingí que no recordaba, fingí que no comprendía. Eso es lo que significa, ¿vale? Así que de nuevo, si esta expresión os gusta, dejad ejemplos en los comentarios para recordarlo, porque si no, esta expresión volará de vuestra cabeza para siempre. Yo creo que yo creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a dejar las demás. Yo creo que solo queda una. No lo sé. Voy a pasar a saltar aquí. Sí, exacto, solo queda una. Lo que voy a hacer es que lo voy a dejar en el documento y os voy a dejar el documento mañana, os lo voy a enviar a los que estáis suscritos en la lista de correo. Si no estás suscrito en mi lista de correo y quieres recibir este documento, pues simplemente ve a... Espera, que no me veis. Iba a decir que si no estáis en la lista de correo, entonces te recomiendo que vayas al enlace de la descripción o al enlace de mi perfil y te unas a la lista de correo, porque ahí os voy a enviar el documento, os envío correos para aprender español, os envío cómo podéis aprender más español conmigo, etc.